Simón está, no lo veo, perdón. Sí, ya, sí, Sí. está aquí arriba. ¿Cómo estás, Simón? Buenos días, Hola, Eduardo. ¿qué tal, Gerardo? Buenos días. Buenos ¿Cómo días a están todos. todos? Ya Buenos estamos días. aquí en línea en Quiero Aprender A, donde hoy tenemos pues realmente una plática sumamente interesante para poder compartir y rebotar conceptos entre dos países y dos lugares que realmente son sumamente interesantes. Hoy pues tenemos a Jordi Estaleya de las Gran Canarias. Él es director comercial de Dream Place Hotels and Resorts en Santa Cruz de Tenerife, en España. Y pues va a compartir con nuestro panel que acostumbramos tener aquí todos los lunes con Betina Benítez, con Gerardo Corona, con Eduardo Chayo, con Guillermo Oem, José Luis Medina, Simón Golvar, Felipe Ortiz y Juan Manuel Cancino, que ya pues el público los conoce. Y aquí pues te dejo, Gerardo, para que continuemos con esta conversación y arrancar. Realmente hay mucho que compartir de experiencias y pues gracias por aceptarnos esta invitación, Jordi. Un placer. Bueno, pues muy buenos días, un programa más de Quiero Aprender, este ya que se está haciendo costumbre los lunes a las 9 de la mañana, para otros días, horas más complicadas, sobre todo los que están amaneciendo y los que están en buena hora de la tarde. Pero comenzar platicando un tema muy importante. En semanas pasadas hemos tenido aquí, Jordi, a empresarios turísticos, grandes empresarios turísticos, particularmente mexicanos, que han desarrollado modelos exitosos de negocio en All Inclusive, con un número importante de habitaciones. Hemos tenido pláticas de lo que implica hoy congresos y convenciones. Hemos hablado de nuestros pueblos mágicos. Y hoy en la reflexión, en este comité que luego tenemos de reflexión de qué sigue en el proceso de conocimiento de este programa, de este foro virtual, Simón nos hizo favor de tenerte aquí en la mesa para que tú nos puedas platicar. Y yo me voy a permitir unos minutos para platicar un poco de quién es Jordi Estaleya. Ingeniero industrial, ha estado relacionado con la economía del conocimiento y el desarrollo de la innovación en el tejido productivo canario, desarrollando como emprendedor diversos proyectos empresariales relacionados con la innovación y el sector turístico. Del 2002 al 2007 como director de la Fundación Universitaria de Las Palmas, entidad que ha desarrollado múltiples proyectos relacionados con la transferencia de conocimiento entre la universidad y el empresariado, que es muy importante. Uno de los temas que hemos dado más seguimiento en este foro, Jordi, es cómo vincular hoy más que nunca la parte científica, la parte académica, la parte de innovación y lo que es nuestro concepto de implicación de servicios turísticos, una de las industrias más dañadas hoy en día. Del 2007 al 2010, socio director de la firma Inis Consulting, desarrollando consultoría en innovación y desarrollo, proyectos empresariales innovadores y captación de financiación. Otro de los temas más importantes hoy, la liquidez. Yo recuerdo, hago un paréntesis, recuerdo la crisis del 2008 y todos los foros hablaban dónde está el dinero. ¿Y dónde está el dinero? Hoy, paradójicamente, la liquidez, no obstante que las tasas de interés están históricamente más bajas que nunca, inclusive negativas en algunos países con el fin de incentivar, la liquidez no aparece. Entonces, otro de los temas que nos va a ayudar mucho tu visión a compartir cómo lo están viendo ustedes allá. De 2009 al 2012, socio y miembro del Tourism Revolution Ecosystem, que aquí nos platicarás cómo está estructurado, operaciones estructurando, dando soporte a desarrollo de múltiples iniciativas empresariales. Algunas de las iniciativas empresariales que esta entidad desarrolló: Travel empresa de medios de comunicación turística, etcétera. Del 2015 al 2017, miembro del comité de dirección de IRISO, y del 2017, director comercial marketing de la venta canaria, de la cadena Canarias Dream Place Hotel and Resorts, pasando también por consejos de Meliá. Jordi, un gusto tenerte con nosotros, y yo abriría el diálogo hoy pues contigo, con que nos platiques, nos des tu visión, y después yo le pediría a Simón, quizás Simón, si nos platicaras un poco de Jordi, cómo es que nos lo traes a la mesa, porque nos hablas maravillas de él, y darte primero, antes de que Jordi pase primero la palabra, Simón, para agradecerte que hayas invitado. No, yo conocí a Jordi exactamente donde tú empezaste a leer su currículum.
a través de un colega en común, Gerardo Morales, y yo sigo trabajando con Gerardo Morales todavía. Jordi se fue más a la parte turística y Gerardo conmigo y otra gente se fueron más a la parte científica. Pero en esa época éramos una red de empresarios hispanos. Ah, eh, Cuando digo hispanos, estoy hablando básicamente mexicanos, argentinos y españoles. Y nos conectamos a través de Gerardo y Jordi y empezamos a hacer una red para ayudar a las universidades a empezar a pensar de manera más como otras universidades del mundo en usar la tecnología que estaba saliendo de esas universidades para diversificar la economía y entrar a la economía del conocimiento, que es es un concepto ya muy trillado, al conocimiento y a la innovación. Y así fue como conocimos a Jordi y conocí todas las islas preciosas de Canarias y muchos proyectos muy interesantes salieron de ahí. Una de mis empresas tenemos una sucursal ya ahí en Tenerife y se levantaron $20 millones basados en tecnología que salió de allá. Y y también no, solo un par de ejemplos, eso no tiene que ver conmigo, pero hay un observatorio, uno de los observatorios más importantes del mundo, está ahorita en Canarias, y el departamento de astrología y astrofísica es muy importante y hay gente absolutamente de todo el mundo está construyendo telescopios ahí por el cielo, se llama Cielo Claro de Tenerife, se puede observar día y noche. Otro proyecto interesante era la Isla del Hierro, que es una isla muy pequeña, muy bonita, la que está más al oeste de Canarias. Ahí ya se acababa el mundo, pasabas el hierro y ya te ibas para abajo. y y ahí hay un proyecto de isla sustentable, donde la isla se está haciendo sustentable desde el punto de vista de alimenticio, de combustible, de energía, un experimento muy interesante. Entonces, es el tipo de cosas con las que empezamos y se me ocurrió y a Gerardo me recordó que Jordi seguía mucho en el tema de turismo y tecnología asociada con el turismo, y entonces se me ocurrió que sería interesante ver lo que están haciendo y sobre todo que ellos se tienen que coordinar con el resto de Europa en muchos de sus protocolos, en muchas de sus estrategias. Y ahorita con el Brexit de Inglaterra, bueno, pues se hizo un camote ahí. Entonces, le pedí a Jordi que se venía y nos decía, bueno, ¿cómo están ustedes pensando? Donde el archipiélago, a pesar de nuestros mejores esfuerzos de diversificar la economía, el turismo sigue siendo la economía más importante, obviamente. Ok, Jordi, gusto en Pues, verte. gracias, Simón, y a todos de verdad por escucharme. Y es un honor estar con este maravilloso panel. Realmente, en tus últimas palabras, es la clave por la cual yo acabo en el sector turístico, porque la verdad es que en mis comienzos profesionales no atisbaba que fuera a acabar aquí. Pero todo en lo que participé a nivel de desarrollo empresarial, al final me llevó al único sector que tira de la economía. Entonces tenemos esa singularidad en Canarias, que seguramente se replique en otros lados del mundo, en que tienes una industria que prácticamente todo lo fagocita, o sea, el PIB de Canarias en un altísimo porcentaje directo e indirectamente está vinculado al turismo, y luego tiene una serie de posibilidades tecnológicas muy potentes, muy interesantes, pero que no acaban de hacer match y de manera que no entran en un círculo virtuoso para ser aprovechadas, ¿no? Este era mi discurso hace unos cuantos años, creo que como te he oído decir, bueno, hay proyectos muy interesantes que han ocurrido, pero realmente el cambio drástico de la economía no, a nivel de monocultivo basado en el turismo no ha cambiado significativamente, ¿vale? Las universidades tienen un modelo napoleónico europeo del siglo XIX
que sigue fagocitando el trabajo de investigación poco aplicado al desarrollo económico. Seguramente Gerardo Morales a lo mejor me puede enseñar algunos éxitos, ¿no? Pero de forma general sigue siendo así, aunque hay brotes verdes, ¿no? Según dicen, ¿no? Y bueno, acabo en el sector turístico porque digamos que me especializo en promover en una empresa final de tecnología, acabé en servicios, ¿no? Promoviendo tecnología o implementando tecnología en servicios, básicamente con la propuesta de valor de cambio de modelo de distribución turística. Nosotros, desde el último proyecto en el que estuve, del cual me vine para acá, fue el de promover que las empresas cambiaran su modelo de distribución, que tuvieran un modelo de distribución más equilibrado, más sano, menos dependiente del modelo tour operación, más alineado con el contacto directo con el cliente final, de manera que establezcas una relación con él, y de ahí empezaron a salir proyectos e ideas que tienen que ver con el Customer Journey, con el Customer Lifetime Value, en fin, y con evidentemente la venta directa, ¿no? Que al final de lo que se trata es intentar engrosar de la manera más grande posible tu base de cliente directo, ¿no? En ese proyecto estamos, en Dream Place. En ese proyecto hemos caminado en los últimos años. Es dificultoso en tanto en cuanto cuando estás en islas y solo tienes un medio de transporte posible para llegar a ellas, sabes que o vas con avión o tienes la alianza de la línea aérea o es complicado, ¿no? Por fortuna, Canarias y los modelos de low cost en Europa se han desarrollado muchísimo, como en todo el mundo, ¿no? Y Ryanair es la primera compañía que ha generado un cambio radical en la aviación. En España, particularmente, la primera compañía que opera más número de viajeros y de usuarios es Ryanair, una compañía irlandesa, ¿no? Y eso ha permitido, de alguna manera, que todo el desarrollo del canal directo, de la venta directa, haya podido ser una realidad. ¿Por qué? Porque realmente el cliente lo quiere. El cliente quiere diseñar sus vacaciones, no quiere que se las enlaten, ¿no? Y eso lo caso con lo primero que dije, ¿no? Del proyecto que todavía está por desarrollar, que seguramente ahí habrá oportunidades de hacer emerger toda la riqueza que tiene un destino. Me encanta eso de los pueblos mágicos, profundizaré por ello, porque realmente la capacidad de dar a conocer está ahí. O sea, hace 50 años la información venía en un folleto y estaba estandarizada, y hoy en día está a golpe de clic. Entonces, en el fondo, pues lo que intentamos es desarrollar ese tipo de cuestiones, sabiendo además que no podemos ceñirnos a un modelo de distribución ortodoxo de solo la venta directa, sino es un mix que te permita a las compañías, o por lo menos aquí lo hacemos así, te permita tener un nivel de riesgo disipado, ahora mismo mencionaban el tema del Brexit. Nosotros en Canarias venimos de una serie de acontecimientos, seguramente se reirán porque decían, qué mal Thomas Cook, lo del Brexit, y ahora se cae Thomas Cook, que es un gran operador mundial y europeo. Qué desastre, eso va a ser un desastre. Dice, no se preocupen, que todo puede ir peor. Y no ha llegado la pandemia, ¿no? Y pues realmente ha sido un poco dramático. No era tan dramático, ¿no? En tanto en cuanto uno tiene una distribución más sana y no tiene exclusivamente dependencia de uno, dos, tres tour operadores, pues evidentemente tiene mayor posibilidades de salir ante una eventualidad como la que ha ocurrido en los últimos años aquí en Canarias. Muy interesante, Jordi. Hablabas de pueblos mágicos, hablábamos de distribución, pero yo recomendaría primero recordar a nuestros anfitriones la dinámica de la mano, levantar la mano para poder participar. Todas son muy importantes. Tocabas pueblos mágicos. A mí me gustaría iniciar, si me permites, con las damas en este foro, con Bettina, un poco que puedan transitar en este tema, que es un gran distribuidor al interior y que hoy en día este es una de los principales
caminos de arrancar nuevamente la maquinaria, de volverla a poner en marcha, que es el turismo al interior, el turismo entre las regiones, el turismo entre nuestras costumbres, para ir tomando esta confianza de movilidad, que es lo que va a adolecer o está adoleciendo el sector. Entonces, Bettina, te damos la palabra y iniciamos con el panel y los expertos. Muchas gracias, Gerardo. Claro que sí, otra vez te saludo, Jordi, a todo el panel de grandes expertos y amigos. Un gusto saludarlos hoy. Sí, pues platicábamos del programa Pueblos Mágicos que se creó aquí en México en 2001 como una forma de diversificar el turismo, pues que venía fuertemente ligado al turismo de sol y playa, y que, bueno, pues se pretendió dar un auge al turismo carretero y también priorizar el turismo cultural, que es tan importante en México. Y bueno, pues con este motivo inicia esta estrategia que pues ya casi cumplirá 20 años el año que entra, y que hoy nos da, bueno, pues 121 pueblos mágicos en todos los estados, como ustedes conocen como provincias de México, excepto la Ciudad de México, todos tienen pueblos mágicos, y que, bueno, pues ha dado a otros modelos de gestión de destino turístico, como es el caso de Pueblos con Encanto, ya en 9 entidades federativas, estados y provincias de aquí del país, y que, bueno, pues ha empezado por ser un programa que ha precisamente pues ha ido hacia la sostenibilidad, y me refiero a que no solamente se ha enfocado al crecimiento económico, sino que también ha tenido un factor de incidencia también para el desarrollo social, y me refiero en cuanto a las comunidades, a los artesanos, todo esto, pues ha sido también un programa que ha empezado a replicarse en todo el mundo. Y ahí tenemos también pues noticias de que existe algo similar, pero como un tipo de certificación en España, que también ha sido replicado con el mismo nombre de Pueblos Mágicos. No sé si esto existe allá, Jordi, qué tan difundido está, o cómo ustedes pues están viendo. Ayer el presidente de España, Pedro Sánchez, decía pues que empezará el turismo local de inmediato ya a reactivarse, y que espera que en julio pues el turismo internacional también ya empiece a reactivarse. Y bueno, pues sabemos que allá con ustedes es muy importante el turismo, como decía Gerardo, pues en bloque con la Unión Europea, sobre todo pues por la alta tasa de visitantes que tienen de Reino Unido, de Alemania, de Francia, de Holanda. Y pues esto ¿cómo lo están viendo? Serían dos preguntas. Si existe, sí, ¿están familiarizados con este modelo de pueblos mágicos en realidad que tiene implementada, y cómo han visto la activación a partir del turismo local? Gracias, Bettina. Un proyecto precioso, ¿no? Realmente en España sí se ha desarrollado alguna acción. Yo no estoy además hay distintas alternativas desde hace años para fomentar todo lo que es el turismo rural vinculado al desarrollo social y económico de zonas, digamos que con poca densidad de población. Uno de los trending topic políticos de los últimos años en España es la famosa España vacía. Le llaman la España vacía porque realmente ese proceso de la vida rural a la vida ciudad, que tanto hemos escuchado en el desarrollo de la historia, ocurre en España actualmente y sigue ocurriendo, lo cual al final pues estaréis de acuerdo conmigo que lo único que hace es deteriorar de alguna manera el patrimonio histórico que tiene cada uno de los países y sus comunidades, ¿no? Entonces, me consta que se está trabajando fuerte a nivel de España con iniciativas, entre otras, la del desarrollo de las visitas y el desarrollo de sellos y desarrollo de proyectos que permitan conocer ese legado histórico y para no olvidarlo y para seguir manteniéndolo. Eso por un lado.
Respecto al cómo estamos a nivel en estos momentos después de la comunicación del presidente de nuestro gobierno, pues evidentemente ahí es pronto para saber. Desgraciadamente ahora estamos en un nivel de incertidumbre, creo que todos, en saber qué efecto va a tener todo esto a corto plazo. Llámeme optimista, ¿no? Pero porque realmente venimos al principio yo era muy optimista y luego venimos por una senda de pesimismo, ¿no? Se oyen muchos comentarios relativos a lo difícil que va a ser esto, y va a ser una crisis en V, luego pasaba una crisis en U, luego pasa una U infinita, esto va a tardar 3 años en resurgir. Pero la realidad es que más allá de todos los análisis de Big Data y demás que desarrollemos, la realidad es que el comportamiento humano es sorprendente y nos sorprendemos. Les puedo decir que desde el sábado hasta hoy, nuestra cadena, que es una cadena pequeña de 5 hoteles, no hemos parado de recibir llamadas y reservas para el verano actual, ¿vale? Efectivamente, mucho del mercado doméstico. Y claro, las reservas vienen de todos los sitios, vienen de las propias Canarias, pero también vienen de Madrid, de Sevilla, de Bilbao, de Barcelona, especialmente doméstico, porque es la realidad que vive este país. Este país al final tiene una unidad no solo como país, sino de comunicación, aunque Canarias, por ejemplo, estamos en una fase de desconfinamiento mucho más avanzada que el resto de España, lo que llamamos la España peninsular. También Baleares está en muy buena situación. La realidad es que todos vivimos y sentimos la misma porque escuchamos la misma información, básicamente, y nos hermana todos esos lazos. Por lo tanto, yo tengo una impresión positiva que el mercado doméstico puede ayudar realmente a emprender la actividad pronto. Aquí compañeros directores comerciales de otras cadenas en Canarias, pues yo suelo hablar mucho con ellos para saber cuál es su visión, ¿no? Hombre, no es abrir todos los hoteles, pero ir poco a poco, paulatinamente abriéndolos. Esfuerzo que tenemos que evidentemente llevar a cabo respecto casi con acuerdos bilaterales con el resto de países. Seguramente no hemos estado muy afortunados al comunicar en las últimas semanas, o no se ha entendido del todo el mensaje, que cada persona o cada extranjero o visitante que viniera tenía que estar confinado en España 15 días. Eso ha generado mucha crítica, porque Francia directamente salió diciendo que entonces lo aplicaba a la inversa, recíproca también. Cualquier español que fuera a París pues iba a estar 15 días, evidentemente eso no va a ningún lado, ¿no? Lo cierto es que ahora se tiene que poner en marcha todo ese desarrollo diplomático para favorecer encuentros y entendimientos, pero sobre todo pasa por una serie de criterios y medidas que se pongan en marcha en las líneas aéreas para que den de alguna manera seguridad a los usuarios, porque no obstante, para venir de Londres a Tenerife o a Gran Canaria son 4 horas y media, o de Frankfurt a Las Palmas son 5 horas. Entonces, evidentemente es un hándicap ahora mismo, ¿no? Nosotros pensamos que con unos buenos protocolos y sobre todo con la normalización de la vida y de saber que esto va a estar entre nosotros en los próximos meses, años, y que además esto puede ser una nueva forma de vida, pensamos que la recuperación puede ser en medio plazo. Oye, eso es bien interesante y además habla de muchas complejidades que aquí pues me gustaría, tío Simón tiene la mano levantada y Eduardo también, ahorita me mandó. Me gustaría mucho, Eduardo, tú que tienes una visión en el turismo de negocio, y yo creo que aquí hay una parte interesante. O sea, Canarias lo veo más como un turismo de entretenimiento, pero yo creo que hay mucha actividad de negocio y pues me gustaría, pues en qué forma poder conversar este tema entre ustedes dos. Adelante, Eduardo. Gracias, Jorge. Bueno, yo a mí me gustaría conocer de parte de Jordi un poco si ve el tema de los programas de incentivos, sobre todo, regresar pronto, porque tengo la impresión de que también las golpeadas empresas de otros sectores van a necesitar echar a andar rápido su fuerza de ventas, y por los programas de incentivos y sobre todo a islas, en donde de alguna manera están contenidos, puede ser que sea una recuperación un poco más rápida que los otros tipos de eventos. Entonces, no sé, me gustaría conocer tu opinión, Jordi. Los programas de incentivos se han puesto a nivel sectorial en toda España. Tenemos la fortuna que el responsable de la principal
y organización turística a nivel nacional está dirigida ahora por un canario, ¿no? Jorge Marichal, y hace llegar un poco el feeling de las islas, ¿no? Porque al final las islas tenemos ese doble inconveniente. Uno, el de la protección, sí, ese es en favor, pero para llegar, y no me quiero repetir, tenemos que venir en avión, ¿no? No nos vale el tren, y desde luego en Canarias no nos vale el barco, ¿vale? En Baleares sí, pero en Canarias desde luego que no, porque como ustedes saben, somos africanos, realmente geográficamente somos africanos. De Madrid a Rabat se tarda 1 hora y 10, de Madrid a Las Palmas se tardan 2 horas y 3/4. ¿Sabes? Pero sí que se ha puesto en marcha todo un desarrollo de incentivos a nivel global económico para todo el país, y en particular para el segmento y el sector turístico, que no obstante, si en Canarias pesa, en España también. De hecho, es el principal sector económico de la economía española. Y que hasta la fecha se ha ido, bueno, un poco café para todos, pero ahora mismo el Estado se ha ocupado de poner vehículos financieros de apoyo al sector turístico vía acompañamiento en los costes laborales y de la seguridad social, flexibilización de la capacidad de incorporación de trabajadores en los hoteles a medida que estos vayan de alguna manera abriendo. Y pensamos que como sector pensamos que es importante que todo esto se ponga en marcha y especialmente sea muy flexible, porque no hay una fecha para decir el 1 de octubre empieza la temporada de invierno y ya todo va a funcionar, ¿no? Es importante tener esa flexibilidad, sector turístico como completo, no hablo únicamente de hoteles, especialmente hay que apoyar al pequeño negocio, que un mes parado es prácticamente llevarlo a la bancarrota directamente, y toda esa riqueza hay que mantenerla y hay que permitirla flexibilizarla. En eso está el gobierno, de Canarias también, y creemos que con las medidas que se están tomando, incluso hay alguna acción para desarrollar y financiar y ayudar a la puesta en marcha de rutas aéreas, porque es fundamental, dadas las circunstancias, que todo esto se ponga en marcha muy rápido. Ustedes serán conocedores seguramente de las compañías europeas no son tan grandes como las americanas, pero hay compañías aéreas muy potentes como Lufthansa alemana o Condor, que han tenido que ser prácticamente rescatadas por el gobierno alemán porque iban a desaparecer. Eso para Canarias sería devastador, porque no podemos, o sea, tenemos entre 12 y 15 millones de visitantes. UK, Alemania son nuestros principales mercados, y no podemos trabajar ni pensar un futuro sin ellos, ¿no? Yo creo que en esta línea, si somos capaces de dar seguridad en los distintos protocolos aéreos, y me repito, creo que vamos a ser capaces de poner poco a poco en marcha al sector. No para tener números como los que tuvimos en el 2019, pero sí para pensar que en 2-3 años podemos recuperar un nivel bastante notable, digamos. Creo que en ese tema de incentivos del gobierno hacia el sector, pues tenemos mucho que aprender, entonces fue muy interesante tu respuesta. También me refería un poco al mercado de incentivos corporativos, las empresas que mandan a sus grupos para motivarlos, a sus vendedores, a sus productores, etcétera, y saber cómo las islas son muy favorecidas por este tipo de mercado, y creo que en estas circunstancias puede ser de los que primero se recuperen. No sé si coincides, porque las empresas van a necesitar motivar a su gente. Sí, es muy interesante lo que comentas, Eduardo. Efectivamente, Canarias siempre ha sido un destino, por lo menos a nivel español, de los más usados a efectos de incentivos. Particularmente nuestra empresa no ha participado mucho en básicamente por la segmentación de cliente que tenemos, ¿vale? Bien es cierto que ahora tenemos un nuevo hotel en la ciudad de Las Palmas que vamos a auspiciar y a fomentar este tipo de proyectos. Efectivamente, eso va a ser fundamental. Es verdad, no obstante, es verdad que las arcas de tesorería de las compañías no están fuertes ahora, y este tipo de proyectos evidentemente requieren también tener una capacidad financiera. Será
seguramente va a empezar a desarrollarse en la medida en que se vaya normalizando la situación, ¿vale? Y esperemos que así sea. En ese sentido, muy importante la pregunta. Adelante, Perdón, Gerardo. Jorge. Perdón, muy importante la pregunta de Eduardo. Finalmente, los grandes volúmenes, los cruces en donde los incentivos de empresas corporativas hacen que se muevan estos volúmenes y que requieren de la movilidad, líneas aéreas, etcétera. Yo creo que ahí hay un reto muy, muy fuerte. Y como vamos un poquito adelantados en términos de efectos en regiones, es decir, ustedes están más adelantados, Jordi, en términos de cuando iniciaron los procesos que han venido llevando y hoy empiezan a hacer el proceso de reapertura. Y este proceso de reapertura tiene que ir controlado bien en términos de liquidez para no entrar y fallar y volver a regresar y que haya un riesgo de nuevo parón económico. Entonces, hacerlo muy bien, irlo llevando de la mano, a abastecerse bien de la dinámica de movilidad aérea y sobre todo las líneas aéreas que tengan el soporte económico, pero que también vayan generando este confort, esta confianza entre los grupos que mueven o los modelos de negocio que mueven turismo masivo. Ustedes tienen una particularidad en donde si no es en este verano, ¿no? Tendrán que esperar en su ciclo hasta el siguiente verano. Entonces, yo creo que ahorita ustedes tienen que apretar muy bien el modelo y tienen que llegar a un nivel de acercar sus protocolos lo mejor posible para que haga un efecto positivo al sector y nosotros estar atentos a cómo les funciona, porque hoy si ustedes lo tienen que hacer en un espacio de ventana muy corto, nuestra temporada fuerte en esta zona del mundo es hacia fin de año, ¿no? Y ustedes justamente en el verano es donde abren su temporada fuerte y después cae, sobre todo en la zona en donde es donde tú estás desempeñando. Si me permite, entonces, Gerardo. La pregunta de Eduardo es fundamental, ¿no? Me parece muy interesante cómo lo van a echar a andar a esa parte. Realmente Canarias, su temporada de verano suele dar a confusión, ¿verdad? Porque España sí que realmente es un destino turístico de verano, estival, especialmente Baleares, donde tiene un turismo masivo alemán en los meses de julio y agosto. Lo que no hagas en agosto no lo vas a hacer el resto del año. Pero Canarias tiene una doble temporalidad. Realmente nuestra temporada alta es el invierno europeo. ¿Por qué? Porque es el único destino que dentro de Europa que tiene temperaturas en invierno de 20 y pico grados, cuando todo el mundo está en -5 o en -10, nosotros tenemos 20 y pico grados y no tenemos competencia a nivel europeo, ¿vale? Entonces esa es nuestra temporada alta. Pero es cierto, Gerardo, que nuestras temporadas se han ido acompasando y el verano también sigue teniendo un peso muy grande y de manera que no notamos tanto el cambio de temporada, especialmente durante la época de primavera árabe, en donde hemos tenido temporada alta siempre, ¿vale? Ahora, con la normalización de los países del Sahel, estamos volviendo a nuestro estado natural. ¿Quiere decir esto que nosotros no es tanto como Baleares, que sí que tienen que afinar muy bien lo que tengan que poner, el resto de España, sino nosotros tenemos que poner en marcha acciones para salvar el verano, pero sobre todo que funcionen en el invierno, ¿vale? Que es donde se prevé además algunos rebrotes del virus, ¿no? Solo por aclarar, ¿no? Este punto estas condiciones particulares de Canarias. Yo lo veía como país, ¿no? Como país, Okay. Sí, España sí. En general. Sí, como España en general, ¿no? Como ese adelanto que llevan ustedes como potencia turística que nos sirve desde luego. a veces de guía en la acción adelantada, ¿no? Como país. Pues sí. Tenías una pregunta, Simón, me parece que estaba ahí. Sí, no, pues es que yo tuve una conversación anteriormente con Jordi antes de este panel y me estaba platicando que ustedes, ¿de dónde van a venir los protocolos famosos? ¿Vienen de Bélgica o vienen de Madrid? Y también me gustaría que explicaras la situación de Iberia también, porque eso es muy relevante con lo que está pasando con el Brexit.
encima de todo esto. Vale, estupendo. Porque nosotros en nuestras decisiones estamos viendo que las aerolíneas son tan fundamentales y tener un arreglo con las aerolíneas y confiar en las aerolíneas es tan fundamental para revivir el turismo, que me gustaría que nos dieras ese panorama también de los protocolos Ok. Básicamente los protocolos están viniendo a nivel de España, ¿vale? Los desarrollan los distintos ministerios. En este caso el Ministerio de Turismo, el que está desarrollando a través del Instituto de Calidad Turística, es el que está desarrollando todos los protocolos de máximos, porque realmente no hay algunos protocolos que los leemos y es prácticamente lo mismo que hacíamos, ¿no? Pero realmente esos protocolos están ahora vivos y se están alimentando de distintas directivas europeas, efectivamente, pero son prácticamente la totalidad están desarrollados en el país, y hay algunas áreas que son susceptibles de que cada comunidad, cada provincia las desarrolle, ¿no? Pero son las menos, ¿no? De manera, ahora mismo nosotros estamos bebiendo del ICTE, este Instituto de Calidad, para la puesta en marcha de todos los procedimientos de calidad. En cuanto a la parte de Iberia, evidentemente siempre ha sido una de la compañía bandera española. Como ya comenté antes, no es la que más tráfico tiene y mueve, y la que más pasajeros mueve, eso ya es Ryanair desde hace unos años, pero no obstante es una de las compañías más importantes de España, que hicieron el conglomerado internacional entre British Airways y Iberia hace unos años, y que de alguna manera en estos últimos tiempos ha estado en cierto riesgo de operación por el famoso Brexit, ¿no? El hecho de ser una compañía mayoritariamente británica podía eventualmente acarrearle problemas para operar bajo los parámetros o los condicionantes del acuerdo de Schengen, en el que no participa Reino Unido en un eventual Brexit agresivo, ¿no? Entonces, han estado las cabezas pensantes de la compañía cómo fundamentar que la compañía no era británica, sino que también era española, por lo tanto europea, ¿no? Y esto ha hecho que, curiosamente, en un periodo en que todos ustedes estarán conmigo, de máxima incertidumbre en el mundo de aéreo, con lo que ha pasado con los Boeing, con las caídas de distintas compañías aéreas en Europa, pequeñas o menos pequeñas, la Monarch en Reino Unido, o sea, en fin, han estado cayendo. De repente aparece una compra por 1.000 millones de euros de IAG o de British Iberia de Europa. Europa es una compañía que seguramente ustedes conocen porque va mucho al Caribe, y española, y tiene mucha conexión, y la ha comprado. ¿Cómo es posible que todas caen? Y estos, bueno, de alguna manera se querían garantizar que si finalmente no hay un acuerdo de desenganche entre Europa y Reino Unido, pudieran seguir operando dentro de Europa con plenas garantías y no perder competitividad. Y ahí en el tema de financiero que ahorita dices, o sea, ¿cuál es la perspectiva entre, por una parte, las actividades que están empezando a acelerarse, pues en Europa, en España, ya se están abriendo, los restaurantes empiezan a operar? Esto en la parte de ustedes localmente, ¿qué tanto impacto tiene? Y sobre todo que ha habido una cierta tendencia de tratar de vender anticipadamente con tal de mantener un poco las reservas financieras. ¿Y cuál ha sido en ese sentido la posición que ves de Canarias? Bueno, realmente en algunos de los casos, en función a nivel económico global, efectivamente empieza a despertar. Yo personalmente he vivido prácticamente una evolución emocional, si me lo permiten decir, casi de vivir esta situación de qué horror, y cómo poco a poco la situación cada 15 días te cambia permanentemente. O sea, cómo la capacidad que tenemos de adaptarnos a una situación distinta. Yo llevo 2 meses confinado en casa,
¿no? Seguramente ustedes no sé cuánto tiempo llevaréis, pero bueno, yo llevo... Y ayer fui a tomar algo con unos amigos, ¿no? Fuimos a una terraza y había un movimiento que a mí me hace pensar que esto es imparable. Y volver para atrás me parece como una cuestión. He estado en conversación además con servicios médicos en Tenerife, de hospitales privados que quieren dar servicios a los hoteles para, de alguna manera, tener protocolos de actuación ante eventuales medidas tanto preventivas como de diagnóstico o de enfermedad, de contagios. Y nos han contado que hoy en día los sistemas públicos y privados médicos abordan la situación totalmente diferente a lo que les ocurrió hace 2 meses. Venimos en España, la situación se volvió especialmente dramática porque no había medios para atender a unos clientes, a unos usuarios, a unos enfermos que no sabías lo que tenían, ¿vale? Hoy en día, sin tener retrovirales concretos, sin tener vacuna, simplemente por el caso, por la prueba y error, ya saben perfectamente cómo tratar, o no perfectamente, pero sí saben tratar o acometer distintos protocolos que han aprendido ellos solos. No, esto no ha venido del Ministerio de Sanidad, sino ha habido de interconexión entre hospitales. Y creo que es una variable muy, muy importante tener en cuenta en cuanto a sostenimiento de este crecimiento, ¿vale? Ante un repunte, la situación nunca será lo que nos contaban esta empresa potente, además que tiene hospitales en Caribe, que se llama Hospiten, que lo ve claro, ve que ante un repunte va a haber un nivel de actuación absolutamente, diametralmente opuesta. Por lo tanto, yo veo ese crecimiento. En cuanto a la política de reservas y demás, pues depende un poco del modelo de distribución que tenga. Nosotros que tenemos un modelo de distribución muy directo, que nosotros fomentamos además en su momento las famosas non-refundable, ¿no? Rates, pues hemos intentado gestionar. Por supuesto, las no refundables ya no existen, ya nadie, ante tanta incertidumbre, ya ahora mismo no se comercializan, no se utilizan, pero sí que hemos intentado protegerlas. Hemos tenido que ir devolviendo las cuantías según estábamos aconteciendo en el periodo de alarma. Pero el cliente, lo curioso es que el cliente quiere viajar, y esto es lo más importante, y la variable que nos mueve a todos. El cliente quiere viajar, no da por perdido el verano, y por lo tanto no se resigna a cancelar sus vacaciones. Esto es un tema que está en el ADN. Un británico tiene unas vacaciones previstas y no ve estar un año más sin coger un avión e irse de vacaciones allá donde sea. En fin, no sé si he contestado la pregunta. Y yo creo que ahí tenemos, o sea, mucho de lo que hemos estado platicando en estos es qué tipo de cambios pudiera haber. Aquí, en el caso de ustedes, la parte de migración no es un elemento complejo para viajar de cualquier parte de Europa. No tienen que hacer migración, no tienen esas barreras. Pero a final de cuentas, dentro de los aeropuertos, los cambios que se requieren, qué tipo de incertidumbres se necesitan vivir. Y ahí regresando un poco al mismo estilo de lo que platicabas de buscar el emprendimiento, yo creo que se pudiera hacer algunas cosas interesantes para poder hacer puntos importantes. Entonces, yo creo que ahí hay varios temas que platicar y, por ejemplo, ahorita Guillermo está comentándonos de que quiere darnos algunos puntos de vista. Pues adelante, mi estimado Guillermo. Gracias, Jorge, muchas gracias. Bueno, pues un gusto tener a Jordi, la verdad, porque yo que estoy en Puerto Vallarta, realmente siempre hemos visto las Islas Canarias como un ejemplo para varias cosas, para los temas de sustentabilidad ambiental, uno, el tema también de la vinculación del abastecimiento de productos a una zona que es altamente dependiente del fenómeno turístico, que es el caso de Puerto Vallarta, que es lo que nos provoca un poquito de una sensación de urgencia, digamos, de ver cómo hacemos a una zona que está creciendo, que tenga un abastecimiento
de la misma zona, de la propia zona, no tener que estar dependiendo de traer los insumos, los productos de muy lejos, ¿no? Entonces, creo que es muy interesante. A la vez también, Puerto Vallarta, y Eduardo lo conoce muy bien este tema, está muy altamente desarrollado en los temas de incentivos. O sea, es una plaza que puede definitivamente ofrecer un repunte en el tema de incentivos, porque se ha establecido ya digamos, una capacitación a los prestadores, a los hoteles. Entonces, también el fenómeno que nos platicaba Jordi y que comentaba Eduardo de incentivos es particularmente interesante pues para mí, en el caso particular de estar acá en la zona de Puerto Vallarta, Riviera Nayarit. Pero muy especialmente, Jordi, el tema de cómo han hecho ustedes ese fenómeno de apostarle a la sustentabilidad como un punto importante. Aquí en esta zona estamos trabajando, Gerardo Corona lo sabe bien, a hacer una declaratoria de sustentabilidad en una zona puntualmente aquí del estado de Nayarit. Y el fenómeno que ustedes han logrado pues de verdaderamente ser gente que ha trabajado este tema de la sustentabilidad y de la orientación de que la proveeduría pueda ser, digamos, local, regional. Para nosotros, aquí en el caso de Puerto Vallarta, resulta muy interesante conocer sus puntos de vista, Jordi. Un placer, Guillermo. La verdad es que es muy interesante este tema, ¿no? Yo particularmente creo que hemos desarrollado algunas cosas y otras están todavía por desarrollar y tenemos que mejorar mucho desde el punto de vista de sostenibilidad. Pero sí es cierto que el propio desarrollo del archipiélago canario, de su historia en los últimos años, ha permitido pues consolidar una cadena de valor, una cadena de proveedores que le permiten desarrollar el sector, ¿no? Por un lado, Canarias tiene 2 millones de habitantes, o sea, hay un desarrollo económico más o menos consolidado, un desarrollo social que se ha ido creciendo al albor, por supuesto, del boom turístico de los años 60, 70 y 80, y realmente ha permitido. Pero no obstante, Canarias siempre ha tenido una conectividad muy buena a nivel de puertos, ¿no? Tanto Las Palmas de Gran Canaria como Santa Cruz de Tenerife, pero más Las Palmas de Gran Canaria, ha formado parte de la red de puertos y además plataforma de conexión de Europa con África y de Europa con América, ¿no? América del Sur especialmente, ¿no? Y eso ha permitido pues ese desarrollo, incluso en la crisis del canal de Suez. El puerto de Canarias, los puertos de Canarias se convirtieron realmente en los puertos logísticos de medio mundo, ¿no? Entonces, de alguna manera tenemos esa cadena de conexión, nos ha permitido no generar problemas de stock en el desarrollo del turismo. También en los últimos años se ha fagocitado y se ha trabajado mucho la parte de consumo de kilómetro cero, ¿no? Y es algo que tiene que ver ya no solo con el sector turístico, sino con la idea de desarrollo del territorio, ¿no? Nosotros en Canarias tendríamos que cuidar más, se ha evolucionado una barbaridad, ¿no? Pero todavía tenemos mucho que hacer. Vivimos del turismo, entonces tenemos que cuidar las islas como, digamos, como bombones, ¿no? O sea, como un plato de una dulcería que está perfecta, ¿no? Para ello es importante que trabajemos toda la parte rural, porque la parte rural es parte del atractivo de las islas. Independientemente de que la gente venga aquí al sol y playa, todo el mundo viene a visitar las islas de forma global, a ver a sus artesanos, a sus pueblos, con esos pueblos que están en medianías, que llamamos aquí, una isla pequeña, pero bueno, medianías. Pues todo eso solo cultivando los huertos, cultivando los campos y haciendo que el turista pruebe realmente los productos de la tierra, le da una connotación absolutamente diferencial. Tenemos mucho que hacer,
pero se ha avanzado bastante en la última década, sin lugar a dudas. Gracias, Jordi. Nada, por Dios. Pues la verdad es que es muy interesante. Simón, te vi que tenías algunas inquietudes y aquí creo que Bettina no, tendría sí, mucho que yo compartirnos más. quería que, bueno, aparte de todo lo que dice Jordi, nomás quería hacer un punto. Aparte de que sea un archipiélago, la cuestión de agua en Canarias es muy importante y tienen enormes plantas de desalinización allá en Canarias, que eso ya es un problema totalmente diferente. Pero lo que yo quería preguntarle era cómo van a coordinar la presencia de turistas de países donde todavía la pandemia está creciendo, porque la última vez que estuve en Canarias había mucho turista ruso, por ejemplo, y en Rusia las cosas están horribles todavía. Y eso me lo trae a mente lo que acaba de pasar con Brasil. No sé si vieron las noticias hoy, pero hoy cerraron las puertas a Brasil en Estados Unidos. Entonces, no sé ustedes con tanto turismo internacional, si les han dado alguna idea de cómo se va a manejar eso. ¿Van a cerrar las puertas a ciertos países? O Inglaterra, no, el Guerrero les ha ido muy mal. Entonces, y las Canarias les ha ido relativamente muy bien, tuvieron muy pocos casos, que eso les ayuda muchísimo. Entonces, no sé si han hablado de eso también, si van a prohibir, cómo van a hacer con ciertos países y otros no, etcétera. Sí, realmente se está hablando a nivel de, pero esto no lo manejamos eso se maneja desde Madrid, desde la capital, y efectivamente hay un plan comentaba al inicio de la conversación, que la idea es desarrollar acuerdos bilaterales para destino con destino, pues ir permitiendo la conexión. Ya Rusia inicialmente se postuló cuando tenía unos números magníficos respecto a España, de que iba a cerrar fronteras con España en diciembre. Fíjense cómo cambia la historia, ¿no? Sí, ahora resulta que es al revés. Sin embargo, España no ha dicho nada, pero sí que ha mencionado que a partir de ahora, desde el sábado, se va a poner toda la maquinaria diplomática para desarrollar acuerdos bilaterales. Mi esperanza radica en que se tenga en cuenta la sensibilidad del archipiélago canario y la propia conexión del archipiélago canario con distintos países, ¿vale? Yo me refiero, por ejemplo, a Irlanda, es un país que tiene mucho peso en nuestro turismo y es un país que tiene bastante controlada la pandemia, más o menos a unas tasas similares a las que tiene Canarias. Canarias es algo mejor. Y, hombre, son 5 millones o 6 millones de habitantes, no es lo mismo que Reino Unido, pero todo ayuda, ¿no? Todo ayuda. Y esa es un poco la cadencia, nos las van a ir dictaminando desde Madrid, diciendo cuáles se van a abrir. Pero lo dicho, mi corazonada es que se va a tratar especialmente en los territorios insulares, Baleares y Canarias, que además dependen mucho del turismo. Creo yo que se va a tener un poco más de plática, no solo de efectos de recibir, sino la mala imagen que pueda tener Madrid o Barcelona con unos niveles de contagio muy por encima de Baleares y Canarias. Nomás una pregunta cortita, y desde el punto de vista de financiación, porque hay mucho interés acá. ¿Canarias todavía recibe cierta cantidad de dinero de Europa por ser una zona underdeveloped o eso ya se acabó? Realmente dejamos de ser, ¿cómo le llamaban? Zona cero respecto a la posible recepción de fondos estructurales, que le llamaban los fondos estructurales europeos, que eran independientes del territorio, sino simplemente obedecía al desarrollo del PIB, al desarrollo de la renta media de los territorios. Eso paró, pero Canarias siempre ha tenido un marco financiero, un marco económico singular, por ser territorio de ultramar. Canarias desde los años, incluso empezó el siglo pasado, a mediados del siglo pasado y antes, un marco legislativo distinto que se ha ido respetando
con sus particularidades y con sus idas y venidas, pero es de lo que llaman el REF, que es el régimen económico y fiscal de Canarias, que le permite tener un tipo impositivo directo distinto que el resto del país. Nosotros aquí tenemos un impuesto indirecto que se llama IGIC, Impuesto General Indirecto de Canarias, mientras que en España es el IVA, aquí cotizamos al 5% y allí al 21%. Tenemos otro tipo de ayudas estructurales. Tenemos una zona especial canaria. Dentro del marco europeo hay distintas zonas. Irlanda lo es, nosotros también lo somos. De manera que tenemos una ayuda fiscal. Hemos dejado de tener esos ingresos directos por algunos instrumentos económicos, pero sí mantenemos una serie de instrumentos fiscales que no cabe la menor duda que nos ha ayudado muchísimo. Especialmente mi esperanza sigue radicando, y más ahora con la pandemia, que creo que lo estamos viendo todo, en una aceleración de la transformación digital, una aceleración que yo creo que es imparable y que, bueno, de alguna manera debemos aprovecharla con el capital humano que tenemos y con las herramientas fiscales y el régimen económico y, por qué no decirlo, la temperatura, ¿no? Nosotros tratamos de traer también, a nivel de Canarias hay una serie de movimientos que se llama el Nomad City, que es, bueno, intentar traer a talento y que vengan a pasar sus inviernos, esos inviernos suecos, noruegos, de -20 y -15, ¿por qué no pasarlo en la playa de Maspalomas a 25 grados, ¿no? Pues ahí José Luis tiene más que preguntar y yo creo que ahí tenemos mucho. Tenemos dos partes al final para cerrar con Gerardo, para que después creo que Bettina tenía algo más que quería comentar. Adelante, José Luis. Estás en mute. José Luis, estás en mute. José Luis. Se me olvidó pecar. Gracias. La crisis nos ha generado una serie de distorsiones en precios que tenemos que analizar con cuidado. Porque por un lado, pues todos estos protocolos de las aerolíneas, de los hoteles, están teniendo un costo enorme para las empresas. Si bien se les han brindado apoyos en algunos países, no en todos, ese costo se va a ver reflejado en precios, necesariamente. Si en su momento van a tener restricciones para tener los aviones a una tercera parte o a la mitad o lo que sea, va a tener un impacto en precios. Cuando se venga la reactivación, normalización o lo que sea, el efecto también va a estar por el lado de los ingresos. Habremos pasado ya por meses de estar confinados utilizando nuestros ahorros y vamos a estar en una necesidad absoluta de ingreso para tratar de compensar lo que hemos gastado. Y si bien todos vamos a tener ganas de irnos a pasear por ahí, a hacer turismo, va a haber una restricción también de ese lado. Hay quienes dicen que ya tenemos que pensar en instrumentos ágiles y flexibles de apoyo crediticio para la reactivación por el lado del turista. Porque necesariamente tenemos que pensar que si bien las empresas están haciendo un gran esfuerzo, aerolíneas, hoteles, del lado del demandante, del lado del turista, va a estar presionadísimo, porque no va a haber gastado por meses de confinamiento, insisto, pues si no es que todos sus ahorros, ¿sí? Y si le dices, oye, ¿quieres irte a Canarias? Pues con todo gusto me quiero ir a Canarias, ¿no? Nomás por salirme, pero ¿con qué? ¿No? Entonces sí me gustaría escuchar tu reacción al respecto. José Luis, muy interesante porque ese es el debate nuestro en el ámbito comercial habitual, ¿no? Cuando hacemos escenarios de cuánto de lo que tenemos on the books se va a caer del mercado británico, más allá de la apertura del mercado, más allá de va a haber aviones, más allá de eso, ¿cuál es la pérdida económica que tiene el usuario? Bueno, al final ciframos números y no somos incapaces de valorarlo, ¿no? Realmente, ¿no? Pero por eso hago una reflexión rápida, ¿no? Por eso es tan importante salir rápido de esto y volver a la normalidad. Porque si perdemos, yo lo veo como una bomba de agua. Si está cebada con agua, todavía podemos tirar y arrancarla. Pero como estructuralmente destruyamos muchos puestos de trabajo, evidentemente esto va a costar mucho más que 12 meses o 24 meses, sino mucho más, ¿no? Es verdad que va a haber un efecto en precios,
Afortunadamente, el ejemplo que has mencionado no va a ir a ninguna parte, porque realmente se habló al inicio de dejar la fila de medio de los aviones, pero todos sabemos aquí que eso es absolutamente una quimera, porque los números de las líneas aéreas son tan raquíticos y son tan ajustados que es absolutamente inviable que vendiendo el 66% de su capacidad pueda ser de alguna manera rentable una compañía aérea, pero sí que es cierto que ya lo estamos viendo, todos esos protocolos. No les hago otro ejemplo, que esta mañana en nuestro comité hablábamos de, oye, el pedido que hacemos a China, que es otra de las cuestiones que hablamos aquí en Europa, es decir, a ver si igual todos estos pedidos no deberían ser, debería haber alguna fabricación propia en España, porque todo está yendo a China a pedirlo, pero oye, lo que antes costaba un 0,40 euros, ahora cuesta 1,85 según el momento que vayas a hacer el pedido. Hablo de mascarillas, hablo de guantes, hablo de batas, hablo de cuestiones que hemos usado particularmente, pero que ahora no podemos abrir sin tener un estocaje muchísimo más elevado que el que tuviéramos. La operación se va a encarecer, pero una de las principales cuestiones a tu planteamiento es, en nuestros números, es la reducción de incomes, de ingresos, de revenue, bien por precio, bien por ocupación. O sea, vamos a tener muchos menos usuarios precisamente por ese efecto que tiene, y además vamos a tener que amortiguarle el precio para que pueda venir. Si a esto le añades cómo se nos va a encarecer la operación, pues evidentemente tendremos unos números peores que hace unos años, ¿no? Pero el sector creo que todavía tiene margen para ser un poco más elástico y bueno, dentro de unos límites empezar a operar. Empezar a operar por todo lo que hemos comentado y porque realmente en la hotelería tener un hotel cerrado es una cosa dantesca, o sea, es tremenda, ¿no? Entonces, nuestro objetivo es abrir el hotel, por lo menos para perder menos de lo que perdemos ahora cerrados. Me parece que estamos llegando a una etapa del programa, del foro, que inicia un poquito el momento de reflexión. A veces los temas son tan interesantes que no nos da para más, aunque quisiéramos, querido Jorge, querido Jordi. Creo que vamos a iniciar una serie de, lo que hacemos normalmente, una serie de reflexiones finales de unos 2 minutos para ir conociendo la opinión de todos los anfitriones del foro, una reflexión final tuya, querido Jordi, y una reflexión para cierre de Jorge. Muy importante para nosotros el tema, porque nos estás adelantando lo que están pasando en Europa. Para nosotros es muy importante cuando como piloto, como un programa piloto de visión, de estarle dando seguimiento. Es una economía que permite movilidad muy rápida de país a país. Como bien decía Jorge, no hay migraciones. Las líneas aéreas están muy hechas, hay una dinámica de bajo costo muy interesante en la maniobra. Entonces, vamos a empezar a ver ejemplos de cómo en prueba y error, y eso ahora nos da un poquito esa posibilidad de estar un poco retrasados nosotros en el proceso de prueba y error, cómo abren y cómo van llevando los protocolos de la mejor manera para que en ese prueba y error den un ejemplo más interesante al mundo turístico. Finalmente son una potencia, visto como país, uno de los top 5 del mundo en términos de recepción de turistas, y eso hace que lo que hagan ustedes en términos de protocolo va a ser de gran influencia para lo que se dé en el mundo. Sin duda la parte de herramienta fiscal va a ayudar. O sea, yo siempre he dicho que un problema de liquidez no se puede volver un problema de solvencia, y lo que va a pasar en esta B que tú comentabas, en la medida que esa B sea más profunda, se empieza a correr el riesgo de que pase un tema de liquidez a un tema de solvencia. Y en ese la cadena de valor del sector turístico va a perder mucho en términos de distribución, de hospedaje y de servicios. Entonces, me parece que con estos temas que nos has puesto en la mesa, con la visión de cómo se está viendo este proceso tan complejo, pero tan interesante para reinventarnos en esta aceleración digital que comentabas, en estos nuevos modos de venta, de utilizar la tecnología, pues yo empezaría por
primero, querido Simón, que inicies con tu proceso de reflexión de estos 2 minutos de cierre para escuchar irle dando cierre a este programa. Adelante, Simón. Sí, gracias Jordi. Muchas gracias por ser tan flexible y venir a platicar 1 hora, porque bueno, las Canarias tienen un lugar muy especial en mi corazón y aparte de todo, es un lugar encantador y la gente es muy buena y etcétera. No tengo a ti que vender las Canarias. Pero a mí lo que me preocupa y me sigue preocupando desde el punto de vista científico son los protocolos. Y la razón es porque yo veo que hay una bifurcación muy fuerte en cómo se va a convencer a la gente de que pueden venir al hotel y pasar un buen rato entre los hoteles y las líneas las aerolíneas. Yo veo la cuestión de las líneas aéreas mucho más difícil de controlar con el aeropuerto y todo lo que sucede ahí, la inmigración, etcétera. Entonces, yo creo que esos protocolos, si no se pueden coordinar con las compañías aerolíneas, va a estar difícil. Yo no dudo que la gente se quiera ir de vacaciones y ni tampoco dudo que la gente se quiera drogar para irse de vacaciones. Eso no es problema. El problema es que queremos evitar que haya una segunda ola, porque eso sí acabaría la industria del turismo. Si empieza a ir a la gente de vacaciones y ahí en agosto se empiezan a enfermar o en septiembre, sería un desastre que de esa sí, quién sabe cómo nos recuperamos. Entonces hay que tener mucho ojo en cuáles son estos protocolos y si de veras van a funcionar. Eso es a mí mi preocupación más grande. La famosa segunda oleada, Jorge. Sí, de que la gente va a ir. Encima, Simón. Sí. Ya viste cómo están aquí en Estados Unidos. Abrieron las playas, se aventaron todos. Great. Muy bien. Pero ¿y ahora qué? Muy bien, muy bien. Muy interesante. Guillermo, voy a ir pasando en función a la pantalla como los tengo. Guillermo, adelante, por favor. Tu micrófono, Guillermo. Estás en mute, Guillermo. Disculpen, sí. Bueno, yo creo que ante esta incertidumbre que nos provoca este pesimismo, yo el día de hoy, esta mañana, escuchando a Jordi, escuchándolos a ustedes, tengo también una posición de optimismo para particularmente respecto aquí a Puerto Vallarta, Riviera Nayarit, pues sentí que vamos a ir dando, como lo ha empezado a hacer la industria, el enfoque hacia los mercados regionales, en el mercado doméstico básicamente, y que pues vamos a hacer también vivir la experiencia con los atributos que tenemos aquí propiamente en Vallarta, Nayarit, pero también a través de pueblos mágicos, con pueblos mágicos que son parte de una experiencia de viaje terrestre y que combinan perfectamente bien acá con el caso nuestro, ¿no? Ya la apertura al mercado internacional, pues evidentemente en el caso de Puerto Vallarta, se irá dando acompasado, digamos, de la apertura de los mercados emisores, que va a pasar en los Estados Unidos, que va a pasar en el caso del continente sudamericano, el poco turismo europeo que tenemos cuando se va a decidir a viajar. Pero bueno, a mí sí me da un poquito también un rayo de esperanza lo que he escuchado, de poder detonar con elementos aquí en materia regional, el ámbito pues acá de Puerto Vallarta, ¿no? Gracias, como siempre, y un gusto haber estado con ustedes. Gracias, Guillermo. José Luis Medina Mora. Digo, Medina Guillermo. Medina Guillermo. Perdóname. Definitivamente. Yo creo que el punto está en que en los últimos meses de pandemia, como también decía Jordi, hemos evolucionado en muchos temas, ¿no? Él hablaba de la parte hospitalaria, que creo que sí ha tenido muchas soluciones. Los propios hoteles han sido muy creativos en generar, como hemos discutido aquí en el panel, formas de sanitización específicas para el turismo, los protocolos de las aerolíneas, ¿no? Ahorita tenemos que detectar también en qué nos falta. Y aunque yo sí creo, como dice Simón, que todos nos podríamos endrogar, a mí me falta mucho la parte de los instrumentos que podrían generar o regenerar, mejor dicho, la demanda, ¿sí? O sea, para los turistas.
ahí es donde yo veo que todavía no hemos sido lo suficientemente creativos. En algunos países, más que en otros, y afortunadamente en el nuestro no tanto, hay programas muy específicos para la hotelería o para las empresas del sector turístico, ¿sí? Para las aerolíneas con características diferentes cada una, pero no para el demandante todavía, ¿sí? O sea, no hemos pensado en qué ofrecerle a aquel que cuando ya se reúnan las condiciones, digamos, sanitarias, que nos den cierto grado de confianza, diga, me aviento. ¿Y me aviento cómo? Pues con crédito, porque voy a estar, como dicen, totalmente gastado, ¿sí? Entonces, esa partecita nos falta, ¿sí? Ahí la dejo. Pues José Luis, Bettina. Muchas gracias. Pues en estos lunes tan amenos, Jordi, hemos venido platicando por lo menos en las últimas 4 o 5 sesiones de los elementos de bioseguridad que precisamente pues nos ayudarán a regularizar esta situación en un sector tan afectado como el nuestro, que es el turismo. Ayer también se daba a conocer por parte del presidente Sánchez que existirán dos nuevos sellos de calidad, uno para seguridad sanitaria y otro para sostenibilidad medioambiental. Yo celebro que esto suceda porque efectivamente, bueno, espero que el de seguridad sanitaria no sea como los que por acá de repente se escuchan que aseguran el COVID-free, que pues nadie lo podrá asegurar jamás, ya de ahora en adelante llegó para quedarse, entonces nadie puede ya asegurar un COVID-free nunca, pero digo, será muy interesante conocer cómo España desarrolla estos dos sellos. El de sostenibilidad medioambiental me parece maravilloso y Canarias pues será un ejercicio y un ejemplo mundial para este tema. Y bueno, pues estaremos siguiendo muy de cerca los dos temas, esperando que en el de bioseguridad pues podamos avanzar también con la tecnología aplicada a la salud en estos momentos en donde pues todavía no contamos con una vacuna ni contamos tampoco con elementos que nos hagan garantizarle al huésped que va a poder llegar a un lugar donde pues nunca más podrá preocuparse por un tema que nos tiene a todos impactados como es nuevo coronavirus. Pues muchas gracias, Jordi, por tus reflexiones de hoy. Gracias a ti. Gracias. Felipe, por ahí te noto muy sonriente. Gracias, gracias. Sí, en realidad es muy interesante todo lo que se ha venido platicando. Y yo me enfoco un poco más, o mejor dicho, mi punto es se habla del exterior, de lo que España está esperando del exterior, ya a nivel internacional, de recibir ese turismo masivo. Y también dice Gerardo muy bien que nuestro marco de referencia pues, es todo lo que sucede en Europa, principalmente en España. Nosotros hemos venido trabajando ya en todo lo que hemos denominado certificación. Es decir, hemos tratado de ver de qué manera, llámese hoteles de la capacidad que pudieran darse, qué es lo que se está haciendo, qué debemos de hacer. Hemos visto con agrado que España trabaja muy bien, ha hecho algunos ejercicios, hace ejercicios. Mi reflexión es pregunta, espero no ser tan, decir ahí al final, Jordi, ¿qué es lo que están haciendo ustedes? ¿Están esperando una certificación o un distintivo que le puedas ofrecer al mundo exterior para esa seguridad de visita? Principalmente en Islas Canarias, como dices, que es un turismo masivo, o cualquier ciudad de España. ¿Sí? ¿Qué es lo que se estaría haciendo o se está haciendo puntualmente para que ofrezcan esta seguridad sanitaria al exterior? Contesto más tarde, ¿no? Cuando en mis 2 minutos, o contesto ahora. Sí. Yo creo que recoges todas las comentarios, vale. Jordi, y cerramos para darle, perfecto, así lo hacemos. Gracias. Héctor. Gracias, Felipe. Héctor. Gracias. No, yo agradecerle a Jordi, fue muy interesante sus comentarios, y nomás ahí dejarle que ojalá que podamos ahí en alguna otra sesión platicar del tema de la academia, la tecnología y el turismo. Creo que tu paso ahí a través de las fundaciones y de algunas universidades y tu tránsito en los temas de innovación y de tecnología va a ser muy interesante, y tienes la experiencia y cómo podemos vincular esos 3 elementos para aprovecharlos de una mejor manera. Yo agradecerles a todos como cada lunes, y agradecerte, Jordi, por tu disposición y por tu tiempo.
Gracias a ti, Héctor. Sí, vincular la academia con la tecnología y el mundo real del turismo nos ayuda mucho, y sobre todo el perfil que tiene Jordi con una experiencia importante en este tema. Y Juan Manuel, tus comentarios finales. Sí, a mí en particular se me hizo súper interesante ver que, a pesar de las condiciones particulares de las Islas Canarias, de su aislamiento, de estar africanizados, están trabajando en una estrategia que en general aplica, yo creo, para todos los destinos turísticos, ¿no? Nos habló Jordi, y le agradezco, sobre cuáles son las diferentes estrategias que están sucediendo en la isla, los incentivos económicos para la industria, para los turistas, los protocolos tanto para las líneas aéreas como para los turistas llegando. A mí en particular, y le pido para su reflexión final, que nos platique un poco sobre el tema de qué se está viendo en temas de transformación digital, ya que mencionó que la transformación digital será uno de los conductores principales o de los apoyos principales para supervivir y pasar esta pandemia. Muchas gracias a Jordi, muchas gracias a todos. Gracias. Yo le dejaría un segundo la última sesión a Simón para agradecerle que hayas traído al foro a Jordi y Simón, y pasamos ya contigo, Jorge, para darle la palabra a Jordi y que cierre su participación aquí en este foro. Simón. Bueno, sí, gracias a todos, gracias a ti, Jordi, por venir, y creo que muchas de las cosas que se platicaron aquí, que se sugirieron, las habíamos platicado nosotros en Canarias hace muchos años. Por ejemplo, la vinculación entre academia, innovación y turismo. También lo que Juan Manuel estaba diciendo, la parte digital. Habíamos hablado mucho de Health IT, ¿sí? Pero las Islas Canarias ofrecen mucho de eso, y nomás quería preguntarte una cosa ya al final, rápida. ¿Qué se hizo de la plataforma oceánica que se estaba construyendo? Era un proyecto de 300 millones de euros. ¿Se finalizó o se paró? Muy bien. Pues lo primero, ha sido un placer, Me encantaría podría estar horas hablando con ustedes, porque todos ustedes tienen un punto de vista muy, muy interesante, ¿no? Ver a Simón después de tantos años me ha conmovido, ¿no? Hablamos el otro día por teléfono, pero claro, es que de estar juntos varias veces, ¿no? Recuerdo en San Antonio también nos vimos, o en San Francisco también, ¿no? Bueno, algunas cosas se hicieron, ¿no? Bueno, pues yo como reflexión, para también, que hay alguna cosa que se me queda en el tintero, ¿no? Pero realmente esta pandemia nos pone a prueba como sociedad global, como sociedad de ecosistema en España, en Canarias, en Europa, ¿no? Y por supuesto como sector, ¿no? Europa tiene, ustedes saben que Europa siempre ha estado envuelta en una permanente incertidumbre sobre sí misma, sobre qué quiere ser de mayor, y si va a ser algo o no va a ser algo, y si somos todos europeos o cada uno es de donde es, ¿no? Entonces ahora se está palpando una necesidad o una prueba de verdad para Europa, saber si la Europa del eje, de lo que llaman el eje central de países, de la línea fuerte de los países del norte, va a apostar y va a apoyar en la financiación, hablando de financiación, a la caída de los países del sur, que están tan azotados por la crisis porque tienen una dependencia de unos sectores que realmente han sido los más castigados por la crisis. Es un tema de debate, es una cosa que se escucha en distintas fuentes, y realmente nos va a poner a prueba, porque ya es digamos que después de lo del Brexit, esto es la segunda gran prueba que va a pasar, ¿no? Como sociedad y como sector, también tenemos un reto brutal. Lo que es, alguien lo mencionó de ustedes, que es apasionante, porque realmente Gerardo creo que decía, siendo esto un tema tremendo, realmente que lo vivamos y que seamos partícipes y que seamos seguramente parte de la solución, nos pone a nosotros como profesionales y como sociedad a prueba, ¿no?
En ese punto creo que la transformación digital sí que forma parte de la solución. Ahora mismo creo que hay todo lo que ha significado el teletrabajo, todo lo que ha significado búsquedas de alternativas a los procesos tradicionales que estaban de alguna manera eran muy artesanales, y que siempre, oye, pues si hacemos en los distintos, por no mencionar nada, ¿no? Pero en los distintos niveles del viaje del cliente, oye, deberíamos automatizar cosas, deberíamos tener más, incorporar información de todo ese viaje del cliente en el pre, en el durante y en el post, hablando del sector, ¿no? Pero que nunca lo hemos hecho. Es ahora cuando nos cuestionamos el modelo de distribución, cuando los primeros que han caído son los distribuidores y que han venido de alguna manera a ya unas empobrecidas arcas de los hoteles, a empeorarlas, y que por lo tanto hay que replantearse una nueva forma de distribuir. ¿Para qué? Bueno, pues procesos de check-in online, procesos de contacto con el cliente dentro del hotel de una forma mucho más imaginativa, digital, con las especificidades que tiene cada experiencia, ¿no? Porque realmente no todo el mundo quiere vivir una experiencia absolutamente y 100% digital, ¿no? Desde luego, esto pasa, y se ha mencionado varias veces por el tema de las certificaciones, ¿no? En Canarias se han hecho algunos proyectos. Hay un proyecto que tiene que ver con el pasaporte, le llaman el pasaporte sanitario, y es una prueba piloto que se está desarrollando con la Organización Mundial del Turismo. Bueno, este tipo de cuestiones como poco te pueden servir de imagen y de escaparate, ¿verdad? Para saber que hay detrás una capacitación tecnológica para desarrollar. Veremos en qué queda, ¿no? Sí se están trabajando a niveles de certificados, como lo mencionó Bettina. Hay una serie de certificados que se están poniendo en marcha por el propio ICTE y que pueden ser certificados por el ICTER o por cualquier otra certificadora tipo SGS, Lloyds y demás. Y bueno, pues vamos a ver en qué queda eso. Porque al final uno de los objetivos es certificar todos los procedimientos sanitarios dentro de los hoteles. Tengo un montón de cosas, pero bueno, por ir cerrando, ante la pregunta tuya, Simón, sí, la plataforma oceánica se puso en marcha, era una idea, se aprovechó una línea de financiación que no recuerdo el nombre ya, pues fueron hace muchos años, que de lo que se trataba era de apostar por grandes infraestructuras tecnológicas que permitieran hacer una honda transformación sectorial para el futuro, ¿no? Nació con la idea me acuerdo de Joaquín Hernández, no sé si te acuerdas de él, Joaquín Hernández, ahora director de la plataforma oceánica, compañero de aquella época, y que sigue trabajando en ella. La idea era, si era la época de explorar primero la Tierra, luego el espacio, ahora es la época de explorar los océanos, ¿no? Y realmente se puso en marcha, pero su impacto económico, ahora que no está Joaquín escuchándonos, es bastante pobre, ¿no? Realmente. Bien, es cierto que este tipo de proyectos requieren de décadas para su desarrollo, ¿no? Y bueno, pues te iré contando cómo evoluciona. Y nada, simplemente agradeceros a todos la hospitalidad, y ha sido un auténtico placer hablar con ustedes. Pues muchísimas gracias, Jordi. Realmente nos dejas con muchas ideas y muy buena material para poder seguir estas conversaciones que, pues, a final de cuentas, como comenta Gerardo, es la mejor manera de empezar un lunes para tener mucho que pensar durante la semana. Te agradecemos todo. Creemos que va a haber mucho que hacer, esta vinculación, esta interacción. Nos fascinaría ver en qué manera, con todos los involucrados en estas conversaciones y el público que hemos tenido, pues realmente ampliarlo, porque hoy tú lo dijiste algo muy interesante, Jordi. El mundo digital y la transformación digital llegó. No es un reemplazo, ni será nunca un reemplazo unas buenas vacaciones, pero lo que va a hacer es que cada vacaciones van a ser más ricas y más provechosas. Hay grandes oportunidades para todos y todos estamos ahí dispuestos a seguir buscando nuevos horizontes, nuevas formas de trabajo, y pues
continuar en este canal. Muchísimas gracias a todos por participar y pues nos vemos el próximo lunes en punto de las 9 de la mañana, hora de la Ciudad de México, y estaremos ahí trabajando en estos temas para poder seguir dando información valiosa a nuestra audiencia y a nuestro público. Muchas gracias. Y que ojalá nos veamos todos en Canarias el próximo año. Excelente. Encantado. Hasta luego. Un placer, un gusto saludar. Buen día. Bye. Chao, buen día. Bye. Bye.